Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanol. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Somos lo que conversamos, SQC, desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión, en su sede Santiago. Como siempre, nuestros contertulios habituales, Patricia Arancibia Clavel, historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones. Bienvenida, Patricia. Gracias, Federico. Don Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía, cientista político, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bienvenido, sí, más o menos, lo tengo anotado. Bienvenido, Sergio. Hola, Federico, ¿cómo estás tú? Bueno, y Luis Eduardo Escobar, nuestro economista, candidato a doctor en historia, asesor de empresas, es decir, en economía. En historia económica podría decir, pero tampoco es. Y bueno, asesor de empresas y un hombre preocupado de la cosa pública. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bien, bienvenido. Gracias. Después de mis vacaciones. Sí, no, pero ya estuvimos una vez juntos sí, después. Sí. Después vamos a conversar de las vacaciones. Porque vamos a aprovechar el tiempo porque hoy día tenemos a un invitado muy especial. Normalmente no da ni siquiera entrevistas. Y aquí está con nosotros don Patricio Bañado, un prócer de la televisión chilena y de la locución, porque es locutor, conductor de radio y televisión, actualmente Radio Beethoven. Fue el primer locutor de la primera transmisión de la parada militar a propósito de las fiestas que estamos embuidos ahora en septiembre, y el primer locutor del primer mensaje presidencial transmitido por la televisión chilena. Es decir, don Patricio Bañado, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ti, muy contento de estar acá. Me siento un poco como un chiste que contaba mi mamá, que como buena señora antigua era muy dada a los apellidos y todo eso, entonces contaba que había un grupo y se habían presentado varios señores. Uno era Errázuriz Pérez Cotapo, el otro Larraín, era Razabal, que se yo. Y usted, señor, dijo, Soto, fíjese. Entonces yo me siento un locutor, fíjese, después de esta ilustre compañía que tengo aquí. Gracias, Patricio. Me encantaría no tener título y poder haber vivido. Bueno, y en estos días que nos convocan y las películas que han salido, ni más ni menos que El hombre ancla de la campaña del no, La franja del no, película de gran éxito, donde aparece ahí y nos trajo recuerdos a todos los que veíamos sus programas, ¿no? Pero no conquisté a la dama, eso le reclamé yo a Pablo Larraín, que mi participación fue muy esporádica y el jovencito es otro, ¿no? Claro que a esta edad ser el jovencito había sido un poco divertido. No, pero a propósito de lo que tú dices, la verdad es que a mí, por suerte, yo había trabajado en radio bastantes años y cuando llegó la televisión me presenté inmediatamente porque me daba cuenta que era el medio del futuro. Y entonces me tocó el honor de ser quien hizo la primera transmisión de exteriores en vivo que se hizo en Chile, que fue cuando llegó el cardenal Silva Enríquez, recién nombrado cardenal desde Roma, y lo esperamos ahí a la salida del Parque Cousiño, porque el aeropuerto internacional en esa época era Cerrillo. Claro. En una ceremonia que se hizo un estrado ahí, lo recibieron las autoridades, y nosotros transmitimos eso, con una sola cámara, porque no había más. ¿Qué año, Patricio? Esto fue el año 62, el 14 de abril, la primera transmisión de exteriores en Chile. La dirigió Raúl Aicardi y yo estaba ahí. Era el canal de la Universidad de Chile. El canal de la Chile. Canal 9. Y después de eso, el 6 de mayo vino el primer partido de fútbol que se transmitió en Chile, que también me correspondió a mí. No el relato, pero yo lo presenté desde las tribunas y entrevisté gente, etcétera, que fue entre la selección chilena y Zaragoza de España, previo al Mundial. Ganó la selección chilena 3-0, un lindo partido. Y después el 21 de mayo. Y en el 21 de mayo pasó una cosa bastante, si les interesa, curiosa, porque el presidente era don Jorge Alessandri. Y habíamos recibido un equipo, porque antes teníamos solo 2 cámaras,
Por eso la primera la hicimos con una, porque la otra tenía que quedar en el estudio. Porque si fallaba algo, necesitábamos otra cámara para que alguien en el estudio algo. mire en realidad una interrupción de la energía eléctrica, lo que fuera. Y una de las cámaras no tenía visor. Así es que el camarógrafo, que se llamaba Fernando Valenzuela, tenía que seguir la acción siguiéndola por un monitor que tenía al lado. Él no tenía un visor ahí para decir aquí estoy. Lo que presenta un problema bastante interesante, porque uno está acostumbrado a mirarse al espejo, y si tú levantas esta mano, el espejo levanta esa mano al mismo lado. Claro. Tú te quieres arreglar el pelo, te lo arreglas. Pero cuando estás en cámara, tú levantas la mano y el mono levanta la otra mano. Entonces te pasa muy a menudo que ves que el tipo tiene la corbata allá y te la tiras y resulta que tú la tienes acá, te la has tirado más acá. Pero para el 21 de mayo ya teníamos unas cámaras, pero las cámaras no tenían zoom. Entonces la única manera de aproximarse a un objetivo era avanzar con la cámara. Ah, claro. Y empezamos desde el fondo del salón de plenarios del Congreso aquí en Santiago, con el gran angular, desde el fondo del pasillo, el Congreso pleno lleno, y don Jorge ya empezó su discurso y había que aproximarse a él. Las cámaras en esa época tenían una especie de tubo así, con el cual veía, porque habíamos recibido equipos nuevos, el camarógrafo veía la pantallita. Pero el camarógrafo se fue acercando, porque le dijo, te vas cerrando en don Jorge, se fue acercando con los fonos puestos y concentrado en el cuadrito, y además nervioso, porque era la primera vez que se transmitía esto, no se dio cuenta que le estaba respondiendo las órdenes a Raúl a grito pelado, porque siempre les dicen, un poquito más a la derecha, dale aire, que se alcance a ver la bandera, cuidado que está apareciendo el vaso de agua, esas cosas. Y él estaba, claro Raúl, es que entonces, no, es que me va a entrar, y ya estaba topando el estrado de don Jorge. Y de pronto, don Jorge se agacha hacia la cámara, por favor, señor. Patricio, hablemos un poquito después dejamos el programa del No y la Franja, pero hablemos un poquito de televisión. Actual. Yo le he leído un par de columnas que ha escrito al respecto, muy críticas. ¿Qué es lo que nos querría decir ahora como resumen de su impresión de la televisión hoy y del rol que cumple o que no cumple? Es para largo la cosa. Los presidentes, don Jorge Alessandri primero, que entregó la televisión a las universidades, fue porque comprendía la importancia que tiene un medio tan potente que entra a las casas con imagen y sonido. Y pensaba que esto no se podía entregar totalmente al juego los intereses comerciales. Por eso permitió que solo a las universidades. Y después el presidente Frei Montalva, al crear Televisión Nacional, quiso crear también una televisión de servicio público. Para decir que el nacimiento de la televisión en Chile fue con una finalidad, por ponerle algún nombre, didáctica. Y al decir didáctico, yo no quiero decir que haya que dar clases y transmitir óperas, sino que haya un contenido siempre vigilado, de que al público se le tiene que estar levantando en lo posible el nivel cultural y no bajando. Eso con el tiempo yo encuentro que se ha perdido totalmente como orientación de la televisión. Y para mí la televisión actualmente peca mucho más por lo que no hace que por lo que hace. Habrá programas que le parecen objetables a una persona, a otro, habrá cosas que efectivamente son objetables de repente, pero el problema no es tanto eso como lo que no hace la televisión. Los programas que no hay para informar a una nación con un medio que llega a todo el país durante 24 horas del día. Y eso es algo... Sí, perdón. Bueno, y que si tú conversas o lees las entrevistas que se han hecho a algunos directores de televisión, ellos te dicen lo siguiente: esto es lo que quiere el público. Y lo que quiere el público es farándula, quiere sangre, quiere sexo, quiere trago, quiere cosas buenas, obviamente. Pero el tema está que esto es una rueda. Entonces, la opinión pública no se le da otra cosa que cosas entretenidas, más hacia los sentidos. Entonces, se frenan, y cuando pones algo un poco de un nivel cultural un poco mayor, obviamente la gente ya se ha acostumbrado al otro. Entonces, ¿cómo rompemos? Es la pregunta, digamos. ¿Cómo rompemos
esta rueda maldita, diría yo, que nos impide tener una buena televisión. Y en esa línea, sobre todo por esta fecha, y hablando con usted, don Patricio, que el rostro del no, de la recuperación de la democracia, y en septiembre, Camilo Enríquez, está su imprenta ahí en la Biblioteca Nacional, él escribió cosas bellísimas sobre la importancia de la libertad de expresión, y justamente hablaba de esta función de formar, de hacer ciudadanía. Estaban haciendo la república, la gente, la única virtud que se les había enseñado era que tenían que obedecer al monarca y punto. Se trataba de enseñar a la gente a ser libre. Todo eso se perdió, pareciera ser. En alguna parte, mire, usted señala los intereses comerciales, por una parte, ¿no? Patricia está planeando lo otro, ¿no? Escuchaba a un amigo que para subir el rating hay que bajar el nivel, y pareciera ser que hay algo de cierto en eso. ¿Pero hay alguna democracia que haya podido superar esta tendencia a hacer de la televisión algo más bien entretención y comercio? Bueno, yo primero que nada quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Patricia, ¿eh? Que se crea un círculo, porque una cosa es lo que a la gente le gusta y otra cosa es que el gusto también se educa. Entonces, cuando uno solo le da ciertas cosas a la gente, termina por gustarle eso. ¿Qué otra cosa le va a gustar? Se acostumbra a eso, le extraña otra cosa. Ahora, en general, en este país, cuando se han dado programas de calidad, han tenido éxito, ¿no? Hace muchos años me acuerdo que se dio una transmisión del Lago de los Cisnes del Teatro Municipal y fue un éxito absoluto. Se preparó, claro, se le hizo publicidad, porque aquí iba a haber un partido de fútbol y resulta que los canales de televisión le dedican horas, las radios principales le dedican varias horas cada día. Bueno, pero hay un apoyo tremendo a eso. Entonces, viene el día de mañana, no sé, Pavarotti a cantar y si nadie lo dice, pero si se prepara efectivamente a la gente, también llenan estadios. Pavarotti llenó el estadio de Concepción una vez que vino Plácido Domingo a cantar en la Plaza de Armas, no cabía la gente. Así es. Entonces, de hecho hubo 2 funciones, creo. Así es, sí. Este es un círculo vicioso, como dijo Patricia, que a la gente se le da lo que le gusta, pero a la gente termina por gustarle lo que se le da, ¿no? ¿Si te ocurre cómo romper este ciclo? Bueno, es la pregunta del millón, ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que requeriría verdaderamente de un grupo de personas, no una persona, tal vez una generación, que meditara bien esto, con un buen sentido de las comunicaciones, porque hay una cosa indudable. La televisión es un medio masivo, tiene que entretener. Aquí no puede salir un señor a dar una charla universitaria, como en una aula universitaria. Eso no es televisión. La televisión es masiva. Ahora, yo objetaría un poquito el término que se le da solo programa de entretención. No. Lo que se da aquí son programas de distracción, para que la gente se distraiga, que viva distraída. Porque a mí personalmente me entretiene mucho Hamlet, o el concierto del emperador de Beethoven. Espero los momentos, las entradas. Entonces, lo que hay aquí es distracción más que entretención. Y por dar un ejemplo de lo que se puede hacer o se debe hacer en la televisión. Cuando en Europa iban a cambiar las monedas al euro, los países, durante un año, las estaciones de televisión, que casi todas tienen un origen estatal, no gubernamental, pero es un servicio del Estado, estuvieron dando programas todos los días, microprogramas explicando, que los decimales, algo bastante simple, por comparación a lo que fue aquí, por ejemplo, instalar el Transantiago. A una ciudad de 6 millones de habitantes se le iban a cambiar recorrido, sistema de pago, transbordo, paradero. ¿Cuántos programas hizo la televisión chilena? Pero programas de verdad, programas de 1 hora, con el mapa de la ciudad, con películas, con consultas del público, señor. ¿Cuántos? Tú lo dijiste, 0. Entonces, ¿te acuerdas cuando en el tiempo del gobierno militar, cuando se va a producir una transformación del modelo económico, que nadie entendía nada, porque estábamos todos acostumbrados, digamos, a un sistema súper estatista, con precios fijados, etc. Y resulta que aparece en la tele un señor que se llama Fernando Lenis. Yo no sé si tú te acuerdas. Me acuerdo, él daba verdaderas clases. Y él daba unas clases, pero absolutamente básicas de educación, para enseñarle a la gente que podía ir a comprar zapatos y que no todos los zapatos, o las carteras, o el pan, lo iba a comprar al mismo precio. Que se podía ir a Estado, a huérfano, que tenía que vitrinear. Porque si tú no vas convenciendo a la gente, no le vas entregando la información para que pueda decidir, porque aquí lo importante, Patricio, es la decisión final. Porque si a ti no te gusta algo, lo apagas. Tú puedes apagar la televisión. Pero el problema es que tú no tienes contrapunto.
Ese es el tema de fondo. ¿Ah? Bueno, pero parte de eso tiene que ver con cuál... una de las cosas que sorprende, digamos, que tengamos un canal nacional que sea absolutamente comercial. Eso, en general, los canales estatales en los países europeos, en Estados Unidos no existen, pero en los países europeos son canales que no tienen fines de lucro. En cambio, este es un canal que se tiene que autosostener y en consecuencia tiene que competir en este círculo de la distracción, como tú lo has calificado, que a mí me parece una distinción importante. Ahora en Estados Unidos no es estatal, pero existe el Public Television. Sí. Pero eso se financia con aportes privados. Uno se suscribe o las empresas hacen aportes. Y además también hay una radio que es pública, que tiene el mismo sistema. De manera que por lo menos hay una alternativa. Hay una, sí, y aquí la estamos ¿Eso echando. sería una deuda de la democracia chilena? Indudablemente, pero indudablemente. Ahí... Creo un tema de democracia. No, pero desde la vuelta, porque yo lo vinculo porque en el con gobierno el militar esfuerzo... crecieron también los canales. Pero no, es un pero ahí tema, ese fue político, como el non plus ultra de la distracción, pues, Patricia. Yo Y la ausencia de pluralismo, además, bueno, pero... eso lo podemos discutir, podríamos ver algunos programas, no me acuerdo, había programas entretenidos. Oye, Patricia, a mí pero yo creo que Patricia plantea otra cosa que es central a mi juicio, que tiene que ver con cuál es el papel de los medios de comunicación más allá de solo la televisión. O sea, tú eres la voz de la radio Beethoven y la radio Beethoven finalmente, si no la hubiera comprado un grupo económico, habría fallecido. Y ahí ese tipo de cosas, digamos, tienen que haber políticas públicas respecto de la difusión de la cultura, porque si no es sus imposible. distintas expresiones. En todas sus expresiones. Pero yo quiero insistir en el tema político, democrático, porque la democracia del gobierno es la opinión pública. Y para que la opinión pública, la opinión valga, tiene que ser una opinión pública informada, ilustrada. Y la ilustración es las verdades de la política, que no son las verdades de la física. Supone mucha deliberación de los distintos puntos de vista, distintos intereses, distintas ideas, y nada de eso hoy día se ve mucho en la televisión. Pero hay un tema importante, tal vez tú nos podrías ilustrar sobre qué pasa con la televisión digital, digamos, porque la televisión digital te abre un abanico de posibilidades. Sí, me acaban de poner en un dilema, no en un dilema, en un problema horrible, porque, ¿Por qué? porque yo en realidad para todo lo que sea... O sea, yo desde muy niño era capaz de arreglar el mundo, pero no era capaz de arreglar mi bicicleta. Entonces, toda esta cosa moderna y electrónica, que no entiendo nada. Francamente, no te puedo opinar sobre eso. Pero en dos palabras, se optimiza el uso de la frecuencia, por lo mismo debieran haber más canales, pero más canales con las mismas reglas del juego, sin platas públicas. Esa mayor... cantidad de canales teóricamente debiera significar mayor diversidad, pero la vuelta de tuerca o el círculo que podemos encontrar es que la presión del mercado por este contenido distractivo terminen todos muy parecidos. Bueno, ahí está el esfuerzo de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es una televisión más de nicho, que no importa no ser tan masiva, pero que haga su aporte. Yo quería decir algo a lo que señaló Luis Eduardo y yo creo que aquí Patricia nos puede ilustrar también con su experiencia. Yo nunca he creído que la cultura, entendida en los términos más amplios, la cultura tenga que quedar en manos del Estado. La cultura somos todos. La cultura, digamos, se va generando en la colectividad, pero a partir de la individualidad. Entonces, pero el problema es que en el actual sistema la cultura es más de uno que de otro. Entonces, estos ministerios de cultura, estas platas del Estado hacia la cultura, a mí me ponen un poquito nerviosa. ¿Por qué? Porque yo veo que de repente, no me acuerdo en qué gobierno, pero financiaron una obra de teatro para denostar a uno de nuestros héroes patrios, que era Arturo Prat. O que se hizo una... o que se hizo una figura de Simón Bolívar. Entonces, a ver... Sí, pero tu caracterización... a lo que quiero voy y quiero dejar el tema, porque yo sé que es polémico. Yo creo que obviamente tiene que haber una política pública en torno a los medios de comunicación. Pero la libertad, digamos, para generar los medios de comunicación
es muy importante que siga existiendo y que no esté controlada desde arriba. Yo le tengo pánico al Estado, sea bajo un gobierno de derecha, bajo un gobierno de centro, de izquierda, que empieza a manipular nuestras conciencias. Así que, Oye, no sé, pongo el tema en la Sí, mesa. estamos, Nuestra anarquista claro, del grupo. Estamos a punto de irnos a corte, pero a mí me gustaría antes, ya que estamos a pocas horas de la transmisión de la parada militar, que nos cuente un poco, Patricio, cómo fue la primera transmisión de parada militar en la televisión chilena. Pero que diga algo a lo que le comenté primero. Es que fue una declaración de principio, la No, Gloria, ¿no? pero es que es interesante lo que piensa. Bueno, voy a tratar de ser breve. Para mí la cultura es el resultado de la adaptación inteligente de un pueblo al medio en que le toca actuar, ¿no? De ahí nace el mejor aprovechamiento de lo que se le proporciona como alimento, por el clima, por la fauna, por la flora, la arquitectura conveniente, la ropa adecuada. Actualmente todo eso se ha mezclado porque se controla bastante el clima, digamos, pero entonces por eso uno habla de la cultura francesa o la cultura escandinava. Si las casas en Escandinavia tienen el techo así no es por moda, es para que escurra la nieve, porque si no se viene abajo. Entonces la cultura es el producto de la adaptación inteligente de un pueblo al medio. La incultura es tratar de adoptar cosas que no se avienen con su idiosincrasia. Y desde luego una televisión responsable debería reflejar eso y debería estar reflejado además en la responsabilidad social de todos los actores que intervienen, porque si se habla de la responsabilidad social de los empresarios, por ejemplo, bueno, el empresario que es dueño de un canal debería sentir el deber de entregar material de calidad que ayude a la formación de una sociedad más responsable. Si recibe el bien de una frecuencia, que mal es un bien limitado, lo mismo con sus auspicios. De manera que este es un fenómeno bastante complejo y deberían haber también entonces productores, libretistas, etcétera, directores que se interesen por esto para crear televisivamente, entretenidamente, programas que dejen algo a la población. Porque, repito, la televisión no puede latear. Y repito, además, cada vez que se ha hecho un programa de contenido debidamente, bien trabajado, con presupuestos adecuados, ha tenido una excelente respuesta del público. Es una falacia eso que si se le da algo de calidad, no lo ven. Y una última cosa. Muchas veces te dicen, pero mire, está tal programa y está el otro, 7 puntos de sintonía. 7 puntos de sintonía son 1 millón de personas. ¿Qué pasa? 20 estadios nacionales y ese 1 millón de personas no tiene derecho a recibir nada. Hay que seguir mostrando programas infantiles o juveniles. A mí me parece que estamos fallando mucho por eso y que sería materia, no que de arriba alguien venga a mandarlo, pero ponernos de acuerdo como sociedad y decir, porque hace muy poco escuché a un ejecutivo que fue ejecutivo de Televisión Nacional y es un ejecutivo de un importantísimo canal decir, la televisión no tiene por objeto educar. Sí, ahí hay un error de concepto muy profundo. Porque toda comunicación es formativa. Claro. Cualquiera que haya estudiado comunicaciones sabe eso. Entonces, informar es formar. Entonces, la alternativa de la televisión no es que educar o no, está educando siempre. Lo que pasa, o estás educando en la chabacanería y la vulgaridad, o estás educando en otras cosas. Entonces, no es cierto que... Sí. Un buen punto. Y ese es el problema que tenemos con los directores de televisión. Pero nos quedamos con Nos quedamos a la vuelta de la primera parada militar porque... Una anécdota, es decir, fíjate tú, en Estados Unidos, donde se empezaron a construir autopistas en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial copiaron a los alemanes y empezaron a construir autopistas, hasta el día de hoy hay programas en la televisión para enseñarle a la gente cómo manejar bien en autopista. Aquí se introdujeron las autopistas en la década del 90 y nunca ha habido un programa por la televisión que le explique a la gente cómo manejar bien en autopista. Entonces uno los ve manejar en las autopistas y llega a decir, es un peligro público, un terror. como los chilenos manejamos las autopistas. Bueno, vámonos al corte. Aquí desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Volvemos en pocos segundos. Gracias. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web.
nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta acá en SQC, Somos lo que conversamos, con los contertulios de siempre y con don Patricio Bañados. Un honor tenerlo acá. Y como fue el conductor de la primera parada militar, yo quería que nos contara un poco. Y además en esa época, años 60 y... El 62 fue la primera parada 62, militar. ¿era un ejército de todos los chilenos? Evidentemente que sí. Siempre lo ha sido. La integración que tenía en general el pueblo chileno con sus Fuerzas Armadas era muy extraña al resto de América Latina. Desde luego no puedo hablar de los europeos, porque aunque viví muchos años allá no me compenetré tanto de ese aspecto. Y creo que es muy distinta las sociedades. Pero me acuerdo, en la BBC de Londres, por ejemplo, habíamos 2 chilenos. Y había colombianos, mexicanos, bla, 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 bla. Y empezaban, esto es el año 66 y 67, que yo estuve en la BBC, después de la Radio Nederland, que estuve el 63, 4 y 5, estuve en la BBC. Empezaban a hablar estos colegas latinoamericanos pestes de 2 instituciones, de la Iglesia Católica y de los militares. De los gorilas. Pero que claro, que aquí, y nosotros siempre quedábamos un poquito como los tontitos del curso, porque no, es que no es así, los militares son buenas personas, en Chile no se meten en nada, qué sé yo. Son no deliberantes. Claro, en esa época. Y bueno, pero... Lo habían sido en el 31, Es decir, ese fue... y lo habían sido en el 24, Sí, y siempre han sido deliberantes. Bueno, sí, pero... En la Pero trayectoria de mi vida, digamos, yo nací en el año 35. Ya, ahí estaba Yo ya. había vivido en que los presidentes terminaban su mandato, elegían al otro, bla, 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 bla. y los Funcionaba militares todo no muy servían bien. para Sí, nada. fue en el periodo más. militares ausentes. Y esa era Sí. la... Y eran muy queridos. Entonces, Y eran muy queridos. Esta transmisión, Vivían de en parada, gueto. esta transmisión de parada militar debe haber sido muy agradable de transmitirla. Bueno, es que, mira, aquí, mi padre peleó en la Revolución del 91 por Balmaceda, en el ejército. Teniente de línea le llamaban, porque parece que había teniente no sé qué. Y perdieron, claro. Y después entró a la Marina y llegó a capitán de fragata en la Marina. Después se salió y fue senador y fue ministro. Fue ministro de Arturo Alcina y Palma, fue senador por Don Santiago. Julio etc. Bañado Espinosa. Julio Bañados Espinosa era tío de mi padre. Mi Ah, padre ya, era porque Guillermo no sabe. Bañados Honorato. Y entonces yo siempre tuve contacto con el mundo militar. Conocía sus grados de solo mirarle las charreteras, los manejos, sé bien lo que es encajonar la banda, lo que es el tambor mayor, cómo se hacen los manejos, que no es cuestión de decir presenten armas, sino que esto tiene un cierto protocolo. Entonces yo sabía mucho aparte de eso, que al lado de mi casa vivía el general Meirelles, general de ejército, cuyo hijo también fue general y que es de mi misma edad, murió, pero éramos íntimos amigos. Y yo iba siempre a la parada militar, de manera que yo tenía mucho conocimiento sobre la parada militar. Y Era un cuando- evento cívico potente. Pero claro, y además disfrutado por el pueblo, el desfile posterior en la Alameda, con las calles marginadas, esperando que el tambor mayor lanzara la guaripola Se arriba. podía antes, ¿te Claro, acuerdas? Claro. y oficiales que a veces desde el caballo le hacían el saludo con el sable, porque lo llevan aquí, ¿no? Pero cuando lo bajas, lo subes aquí y lo bajas es un saludo. Saludaban a veces a la gente con eso. Era una cosa muy integrada. Una fiesta. Claro. Y Fiesta cívica. ahí teníamos ya, después del 21 de mayo, ya teníamos 3 cámaras y se transmitió más o menos, no estaba pavimentada la pista de... Ah, el tierral era- Cuando llovía quedaba el barrial, pero ese día estaba lindo, con sol, y curiosamente estaba filmando la parada militar para sí mismo Charles Aznavour. Había venido a promover una película, él con Marie Laforêt. Marie Laforêt estuvo sentada en una silla, hay como que era demasiado calor, estuvo en Estrella, pero Aznavour no, andaba metido entre medio, incluso un poquito insolente, porque se metió entre medio ahí, que no correspondía. Tenía un parche aquí, me acuerdo, y lo entrevisté. Transmitimos la parada más o menos como se transmite ahora, ¿no? Sin tanto juego de cámara que poco aporta. Lo que hay que ver básicamente una cámara arriba, que ve el paso, otra de frente, ¿no? Para ver el encajonamiento de la banda. Y posteriormente, eso sí, la cámara de arriba, Raúl la dio vuelta hacia el parque
Y yo entrevisté a gente que estaba disfrutando de sus asados y tomando chicha, etc. Una fiesta cívico-militar. Eso que tú lees, que tú leías, porque yo después te escuché muchas veces en paradas militares, perdón que haga la pregunta de ignorante, nunca cambia, siempre es la misma lata. No será posible que en el mundo militar o en el mundo de la locución a alguien se le ocurra decir cosas un poquito más interesantes sobre los regimientos que van pasando. ¿Te fijas que es un poquito latero? Bueno, la mayor parte de lo que se decía en la parada militar, en todas las transmisiones que yo hice ahora, porque hice como 15 años pero mucho. la transmisión, el que habla constantemente es el locutor del ejército, después el locutor de la marina, después el locutor de la Fuerza Aérea y el locutor de Carabineros. Y mi intervención era muy breve. Yo presentaba cuando había algún bache y creía que se necesitaba explicar algo, porque además yo tengo esa formación, que la televisión es televisión, no hay que estar hablando todo el tiempo, ¿no? Es como, la gente lo ve. Como los relatos de los partidos de fútbol. Yo no consigo que diga, ahora pasa la pelota hacia la izquierda pero se cae, pero si uno lo está viendo, ¿no? Uno lo que tiene que decir es otra cosa. Hace mucho calor, por ejemplo. Eso no lo sabe el espectador, ¿no? O hubo un grito desde un sector de la galería, por eso el jugador se distrajo. Agregar estos detalles. Entonces la parada militar, yo lo que hacía hasta la última que hice, antes que me echaran durante el gobierno, al final del gobierno de Lago me echaron. ¿Por qué te echaron? ¿Se puede saber? No, me echaron nomás. Pero sí, la Concertación tenía una fuerte aversión hacia mí. Yo le caía muy mal a la Concertación. Entonces, Pero ¿cómo Pero se apenas fue tu tuvieron- imagen? Pero Patricia. tú eras la imagen del no en la franja. del no, pero, Es decir, no solo Pero la eso- imagen, fue un pero eso- aporte fundamental. pero eso para no muchísima- significa, digamos, Sí. que me tuvieran simpatía, porque yo no pertenecía a ningún partido político. Y yo fui expulsado de la televisión durante la dictadura porque me negué a leer una noticia ofensiva hacia la oposición. Estuve 5 años en lista negra y sin trabajar en televisión. Y a raíz de eso llegué a la franja del no, pero yo no, con partidos políticos no he tenido nunca militancia. Y yo lo atribuyo a que tuve un papel tan preponderante, porque mal que mal iban no sé cuántos años en que no aparecían los líderes de la oposición en televisión, o aparecían muy esporádicamente, y de repente aparece un tipo ahí, que no es uno de ellos, todas las noches por cadena nacional. Entonces alcanza una relevancia que les debe haber Enorme. molestado mucho, porque la antipatía que tiene la Concertación hacia mí es evidente. Digamos. A mí, Yo no tenía idea. Mira, fíjate. yo siempre fui uno de los animadores mejor pagados en Chile hasta que llegó la Concertación. Ahí yo siempre estuve entre los menos pagados. Pero nunca te dieron una Si explicación. la envidia Patricia. fuera tiña, No, Tal no, cual. ¿perdón? si la envidia fuera tiña. ¿Y Mucho tú de nunca eso, reclamaste, mucho de no eso. hablaste de esto? No, porque yo desde un comienzo no estuve de acuerdo con el rumbo que tomó la Concertación. ¿En qué sentido? Un mes después de bueno, yo creía que venía una cierta modificación al esquema dejado por la dictadura. ¿Estamos hablando en general de la política o en particular de la En televisión? general, yo no digo cambiar todo, echar abajo todo, porque siempre se hace una caricatura de lo que uno dice. Tú querías que salieran las turbas a la calle, yo no soy ningún idiota. Pero indudablemente hay una serie de aspectos del modelo económico y político y social que dejó la dictadura, a la cual yo pensé que la Concertación le iba a hacer cambios, adaptaciones, por supuesto que discutidas, conversadas, en fin, Acordadas políticamente. inteligentes, y para eso estamos, para Y entender. a la televisión. Y ¿Y qué viste? ¿Cuándo mira, te empezaste a dar cuenta que eso pero no iba a ser así? inmediatamente, al mes de ganado el plebiscito, se produce en la democracia cristiana eso que se conoció como el Carmen Gate, Ah, ya. que entraron Sí. como... Hubo acusaciones de fraude electoral Bueno, y en entraron- la calle Carmen, donde estaba la sede de la democracia entraron cristiana. por la ventana, robando, no sé qué. a Gabriel Pero entonces, Valdés. entonces Eso, claro. yo escribí un artículo en la revista, en el ¿En la diario de la Hoy? época, diciendo, pero ¿cómo es posible que a menos de un mes de un triunfo así, en Fue en vez de... octubre del 88. En vez Noviembre. de proteger a la gente que los puso ahí, en vez de preocuparse de ya pensar, están peleándose por quién va a ser presidente, faltaba 1 año y medio. Y eso lo pusiste por escrito. En el diario La Época está mi artículo. Ya. Y escribí varios artículos así, entonces yo creo que no les pareció bien. Tú eres un hombre Ya. de izquierda, de centro, si bien no eres partidista, digamos, tienes una orientación más de centro izquierda, de centro derecha, de centro. Mira, esas divisiones
de derecha, izquierda, esto, el otro. Sé que tienen una cierta razón, sé dónde se origen, dónde se origina nada más, pero la verdad es que me son ajenas. Yo soy una persona que piensa con la mejor voluntad respecto a lo que ve y lo que escucha y lo que lee y lo que me parece acertado. No voy a preguntar yo de dónde viene esto. Si encuentro que un pensamiento es correcto, pero es que lo dijo fulano, ¿qué me importa quién lo dijo? No. Así que no sé lo que soy. Ser un independiente. Independiente, liberal. Estamos Desde luego creo en la libertad, eso, en la democracia, como el menos... Churchill lo dijo. ¿no? Es menos malo de los sistemas. Lo que Churchill dijo exactamente fue: la democracia es el peor sistema de gobierno que existe, con excepción de todos los demás. Eso fue lo que dijo. Era buenísimo, con frases así. Sí, Patricio. Y bueno, estamos cercanos a un nuevo aniversario del No. Hace algunas semanas o meses se estrenó la película El No. ¿Qué te pareció la película? Me entretuvo. Me gustó la película, entretenida. Creo que deja un registro de un momento muy único en la historia. Yo no creo que haya otro capítulo en la historia mundial, no lo sé, pero no creo, en que un dictador haya llamado a un plebiscito y se haya sometido a esto y que haya habido una franja de televisión Por eso no es dictador, que no compadre. critica. Por eso no es dictador. No, claro, y Fidel Castro en realidad es un buen tipo. No, pero ahí sí que tenemos un dictador. Si guarda la diferencia. Es un buen abuelito. Fidel Castro es un buen abuelito. No, pero bueno. Pero tú diste el argumento maravilloso. Ya Eso no no es- estaba hablando, pero tú dices que la Es que tú me- película... me- Pero Muy sacado, hubo un caso anterior que era Uruguay. A mí me igual sorprendió de que aquí se ya, hiciera el plebiscito después de que pasó lo de Los Uruguay. militares perdieron el momento claro. de pedir el apoyo a la Exactamente. Constitución. Ahora aquí que se hizo Uruguaya. esa franja y que yo creo que la franja, y no estoy diciendo que haya sido la franja la que ganó el plebiscito, hay todo un Esa es la tesis de la trabajo película y por eso se ha criticado mucho. que yo creo que no es la tesis de la película. Yo sé que hay un trabajo de años detrás, que había casas del no a lo largo de todo el país, supuesto. que hay una organización política que fue la que permitió que todo esto sucediera. Claro. Pero mira, cuando tú haces una película, por ejemplo, El motín del Bounty, entonces tendría que salir alguien y decir: oye, perdóneme, pues, pero ese fue un motín y había 200 buques de la El Armada origen Inglesa del que origen del jamás origen. hubo un... No, pues si se toma un acontecimiento. Y además puede tener distintas miradas. Tienen que venir más películas del No. Si vas a tener para mucho rato apareciendo. Sí, según quien la haga, tengo por mi protagonismo ahí, porque aquí salí yo en el lado bueno, pero a lo mejor me ponen... Pero y después de filmar esto, tú la campaña por el no, tienes un rol protagónico, escribes esa carta donde tú le haces una crítica ética. Ustedes no pueden estarse peleando así Yo por escribía el artículos poder. semanales en Ya. esa época. ¿Y qué más fue lo que te empezó a distanciar de Bueno, la eso, concertación? que- Pero hay una crítica ética, pero cuestiones de orden político, el manejo de la televisión, Pero el diseño. es que la concertación cayó en una inercia absoluta, no hizo absolutamente nada. Dejó pasar el tiempo, ¿no? Yo no supe más de ello, entre paréntesis. ¿No te llamaron nunca más? Nunca más hasta septiembre del año, el 89, que iban a proclamar a Elwin en el Caupolicán. Y ahí se acordaron que este locutorcillo, ¿cómo es que se llama? Que tenía tan buena voz, ¿no? Y entonces me dijeron que fuera a presentar a Elwin al Caupolicán. Y yo no quería, porque yo no soy para esa cosa. Pero es que tienes que ir. Fui. Maldita la hora. Porque, ¿Por qué? Claro, porque era un chivateo en el Teatro Caupolicán. Tremendo, yo estaba ahí. Yo era de los que gritaba. Todo el mundo gritaba. Era uno de y los chivos. consigna, qué sé yo, y salgo yo para presentar a Elwin y trato de hablar, pues. Y había una pila de micrófonos ahí, resulta que no captaban nada los micrófonos. Porque yo decía, bueno, nosotros estamos habla como hombre. Total que fui recibido con una ovación, pero que se venía abajo el teatro, Pero pudiste y hablar. salí entre pifias. Pues, así que Fue muy ingrato. fue un acontecimiento Ahí te diste cuenta que la cosa no venía buena. que ha sido la única concentración política que he ido en mi vida. Porque, oye, yo voy al médico a veces y me dicen, ¿cómo está la política? Porque creen que porque hice la franja del no, Ah, claro. yo soy un tipo de partidos y que Sí.
Sí. Y no. En mi vida yo no conozco a nadie de la política, no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Pero hay algo en la película que quería comentártelo para saber tu opinión, que es una película que tiene muchas lecturas, pero en un momento pueden haber dado, muchas otras y películas. más, y yo creo que el esfuerzo de Pablo es realmente sustantivo, bueno, etcétera, aunque a mí la película no me satisfizo al 100%. Pero No, mi porque pregunta va... perdiste. ¿Ah? No, porque soy como tú en eso. Yo soy como yo soy tú. los que gané y tampoco. Buena la talla, buena, ya, espérate. Pequeña broma, perdón. Eso, no importa. Oye, pero el tema es que tanto tú, pero especialmente Patricio Elwin, y Eugenio Tironi, que son los tres protagonistas que van a la película, sobre todo Patricio Elwin, yo creo que ahí se le trata mal, porque en el fondo yo no estoy tan clara que en el año 88 la política fuera tan denostada como es hoy. Entonces, ¿qué pasa? No, efectivamente no lo era. Que aparece el discurso de Elwin y todo el mundo diciendo, qué lata. Sí, claro, este viejito. Qué lata este viejito. No era tan viejito en ese tiempo Patricio Elwin. Entonces, Apenas tenía mi edad. apenas tenía tu edad. Entonces, pasa contigo, pasa con Elwin y pasa también con este otro, con Eugenio, que no sé la finalidad de por qué fueron invitados a formar parte de esto. ¿Tú tienes, qué te dijeron? No, Porque... yo tampoco lo sé. Me visitaron un día en la radio Beethoven, Pablo Larraín, con el equipo de producción, me dijeron que se estaba haciendo esta película y que si yo aceptaría hacer un cameo, que le llaman a una Sí, un pequeña cameo. aparición Sí, claro. ahí, qué sé yo. Y yo les dije que quería ver el libreto primero para ver de qué se trataba, ¿no? Y el libreto era lo que es la película, digamos, una narración con este héroe que llegaba afuera, en fin. Y sí, me pareció colaborar con ellos bien, pero no tuve nada que ver con el resto. Y la película tiene varias caricaturas, no es la palabra, pero bueno, el Alzheimer ya... se polariza como que pone prototipos de cosas así, ¿no? Un poquito al hachazo. Eso es muy, Claro. muy propio de Claro, porque también en una película, ¿cuánto puedes meter tú? cuánta No, va a ser muy complejidad, cuánta sofisticado, complejidad. sí. No, a mí Sí, eso los a mí no- ministros del Interior, Genaro Aragá, que era por el lado del no, junto con... Con me acuerdo, Gabriel Valdés. Con Gabriel Valdés, Estaba digamos, fusionado una el mezcla un poco pelado extraña. Ñeco ahí. Pero para el lado del gobierno militar, yo te diría que Sergio Fernández no estaba diciendo garabato, es lo más Que sería Badel, que dices tú. sería Badel. Entonces de repente no calzaban los personajes, pero yo entiendo Sí, pero que la son idea para fue ser más generar entretenido prototipos para hacerlo más Prototipo. entretenido. Pero pasemos de la ficción a... Sí. A la realidad. Oye, lo que sí rescata la película es esa cosa epopéyica, ¿no? Y es bonito eso, además lo que lo vivimos en ese momento. Pero yendo a la realidad, como dice Sergio, Patricio, ¿cuáles a tu entender son las deudas de la concertación que ganó con el esfuerzo de muchos y el tuyo muy importante, ¿cierto? ¿Qué deudas al día de hoy, veintitantos años después, te surgen? Mira, no quisiera entrar en detalles. En primer lugar, porque no tengo la preparación como para hacerlo debidamente documentado. ¿No? Yo no soy un economista, no soy un político. Pero principalmente, diría yo, a grosso modo, lo que pasa es que la concertación se integró a un núcleo de poder en que hay un matrimonio entre la política y la economía, un matrimonio, y en que es indistinguible la derecha de la izquierda o la alianza de la concertación, como la quieras llamar tú. Yo soy un crítico de lo que ha pasado en ese sentido a lo largo de todo el tiempo, desde la llegada de la democracia hasta ahora. Y no hago ninguna diferencia entre el gobierno actual y los gobiernos de la concertación. Ellos lícitamente se subieron al carro y le han dado vuelta a la espalda a muchas necesidades ciudadanas que me da la impresión que están apareciendo actualmente. Están en un movimiento que lo encuentro bastante admirable. Por supuesto que a nadie le gusta que quemen una micro, qué sé yo, pero que ha habido un movimiento con un gran apoyo. Cuando las encuestas del año pasado le preguntaban a la gente en la calle y salía como un 80% de gente que decía hay un deseo de cambio en la sociedad. Y me parece que porque la concertación vivió de espaldas a la gente que la llevó al poder. Lícitamente se sumó a una estructura feliz, están todos muy bien, ahí se eternizan en los poderes. ¿Fueron cooptados?
absolutamente, absolutamente. Y yo creo que el camino debería haber sido otro, y la gente que apoyó a la concertación quedó totalmente a la intemperie, Huérfano. huérfano. ¿Tú crees que con Michelle Bachelet de vuelta eso podría cambiar? No, por supuesto que no. Buen punto. Oye, vamos a tener que cortar ya, pues irnos, pues no hemos entretenido tanto. Bueno, pero déjenme pedir disculpas. Estamos recién empezando. Estamos recién pero empezando, vamos a tener que hacer otro, ¿no? Porque la parte si no- dos. Si no, me van a retar. Continuará. No, continuará. Patricio Bañán, muy agradecido a tenerlo aquí con nosotros, ha sido un privilegio. Nos hemos entretenido tanto que se nos hizo muy corto. Y bueno, también No, para mí ha sido muy grato compartir contigo, conocer tu pensamiento porque no lo conocía. Me alegra que seas tan crítico de la concertación. Te la estoy respondiendo. No así. No, pero yo tomé esa parte, digamos, y no estoy más que omitiendo la otra. Y no, muy grato, y ojalá pudiera, perdón que haga la propaganda de mi propio programa, pudiera invitarte ya a mirar el pasado en Cita con la Historia. Muchas gracias. Teniendo tanto pasado como el que tengo yo ya. Bueno, yo quiero agradecerles también porque me han interrumpido muy poco. De eso se trata. No, muchas gracias. gracias a todos. Bueno, acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, despedimos un nuevo Somos lo que conversamos, SQC. Muchas gracias.